creo que está habiendo más atención hacia la salud mental y otro particularmente hacia los trastornos de la conducta alimentaria, porque pues son potencialmente mortales, ¿sabes? Estoy persiguiendo este tipo de cuerpo, debo seguir esta dieta. Son pensamientos muy, muy rígidos y sacarlos de ahí representa un esfuerzo significativo. No están psicóticos, pero tienen alteración en la imagen corporal, ellos se interpretan de manera muy diferente. Culturalmente se les valida un montón, y entonces ella empieza a construir su autoestima y empieza a construir una interpretación de que solamente es valiosa mientras sea más delgada. Entonces, esta persona utiliza 9-10 laxantes al día, siempre después de un alimento. Electrolitos están pésimos. Y él dice, pero es que yo estoy bien, me siento bien, mira, hago muchísimo ejercicio, eso es lo que nos dicen los doctores. Simplemente está defendiendo la enfermedad porque en algún momento lo salvó. He escuchado incluso cosas tan horribles como, tienes cerebro de gordo, por eso no puedes parar de comer pan. ¿Sabes? La psiquiatría mucho es hacer preguntas y analizar. ¿Qué hay? ¿Qué pasa si engordas? Muchas de las pacientes con anorexia que empiezan a recuperar salud, dicen, es que mira, si yo ya no tengo anorexia, si yo ya me curo, mis papás ya no me van a hacer caso. Mis papás ya no van a estar juntos, ya no me van a acompañar a las consultas, ya no van a pasar tiempo conmigo, van a volver a pelear. La anorexia cumple algo. Entonces no es simplemente que la niña tenga miedo a comer, es el síntoma, pero ¿qué hay debajo? ¿Cuál es la parte más oscura justamente de trabajar como psiquiatra? Que es algo que la gente no ve y que solamente el psiquiatra vive. Yo creo que el dominar sus propias emociones. Tienes que estar atendiendo duelos, tienes que estar atendiendo pensamientos suicidas, intentos de suicidio. Tienes que regularte. El manejo emocional personal creo que es lo más complicado. ¿Qué opinas que una de las especialidades con más tasa de suicidio sea la psiquiatría? Qué irónico, ¿no? Sí. Todos tenemos una parte oscura, pero hay profesiones donde esa oscuridad se vuelve parte de su vida diaria. Historias que no puedes olvidar. Personas que se quedan viviendo en su cabeza. Decisiones que pueden destruirlas emocionalmente. Y este día, tarde, noche, vamos a entrar en la parte más oscura de la doctora Abigail Adame, psiquiatra especialista en trastornos de la conducta alimenticia. Bienvenidos a tu podcast Críticamente. Soy Eder Zamarrón, urgenciólogo intensivista, y prepárate para historias y para muchas situaciones en donde te llevamos al límite. Bienvenida, doctora Abby, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, muy bien. Estoy nerviosa. Tú sabes que yo me pongo nerviosa siempre para grabar. Pero creo que eso lo vamos a aprovechar porque queremos que nos cuentes muchas cosas, muchas historias que has vivido con tus pacientes, contigo misma, y la parte de la psiquiatría y la parte específicamente de los trastornos de la conducta alimenticia, que creo que actualmente están o más reconocibles o a lo mejor están incrementando. ¿Qué opinas? Más allá de que estén incrementando, creo que está habiendo más atención hacia la salud mental y otro particularmente hacia los trastornos de la conducta alimentaria, porque pues son potencialmente mortales, ¿sabes? Entonces antes no se hablaba tanto de ello y por eso ahora ya está como más el foco en estos diagnósticos. De acuerdo. Van a haber varias secciones dentro de este podcast y estamos ready. Vamos a entrar netamente en materia. Para los que no te conozcan, doctora Abby, ¿quién es Abigail Adame? Yo soy psiquiatra, tengo una alta especialidad en trastornos de la conducta alimentaria. Sí tengo cédulas profesionales, porque luego me confunden con una Abigail psiquiatra que no tiene cédulas profesionales, pero yo sí. Y pues actualmente dirijo una clínica de trastornos de la alimentación en Puebla y pues me gusta mucho estar en redes sociales también. Perfecto, bueno, pues vamos ahora sí a empezar a todo el contenido que traemos listo para todos ustedes. Recuerden suscribirse, compartir este contenido y también comentar si tienen alguna duda, alguna historia médica en relación a la especialidad que estamos viendo o a la profesión, también con los episodios correspondientes, pues déjenlo ahí en la caja de comentarios. ¿Qué fue lo primero que te impactó
cuando empezaste a tratar pacientes con trastornos de conducta alimenticia o alimentaria? Alimentaria. Son pacientes que son muy complicados porque tienen síntomas obsesivos, pero no tienen TOC. Tienen pensamientos obsesivos. Tienen una rigidez en los pensamientos, como esto tiene que ser así, estoy persiguiendo este tipo de cuerpo, debo seguir esta dieta, son pensamientos muy, muy rígidos, y sacarlos de ahí representa un esfuerzo significativo. No están psicóticos, pero se ven, tienen alteración en la imagen corporal, ellos se interpretan de manera muy diferente. Entonces, son pacientes complicados en todas las esferas, también en la cuestión médica. Las alteraciones hidroelectrolíticas, en casos de desnutrición severa, en caquexia incluso, y pues también hay alteraciones cerebrales. Entonces, creo que dentro de la psiquiatría, los trastornos de la alimentación es lo que más nos permite mantenernos cercanos a la medicina general. Entonces, eso me gusta mucho, como que son tan complicados. Sí, esa situación tan compleja, ¿no las podrías aterrizar a lo mejor en alguna historia que recuerdes? La que se te pueda venir a la mente, tal vez cuando brincaste de ser psiquiatra a una psiquiatra ya que atiende este tipo de personas, a lo mejor en tu formación de residencia o a lo mejor ya fuera dando la consulta, que dijiste, esta situación, este paciente es lo que representa justamente esta complejidad. Casi siempre son pacientes, mujeres jóvenes, y me acuerdo mucho de una que fue de mis primeras pacientes en alimentación. Una chiquita como de 12, 13 años, como 13, 14, y estaba en la secundaria. Le hacían bullying porque tenía cantosis, entonces tenía pues los pliegues un poco más oscuros, tenía resistencia a la insulina y sobrepeso. Entonces, híjole, la secundaria puede ser muy cruel. Los adolescentes a veces son muy crueles. Entonces ella empieza a restringir alimentos y empieza a hacer ayunos muy prolongados, incluso hasta de 23 horas. Solamente una comida al día. Y los papás, fíjate que aquí la red de apoyo también es bien importante, porque los papás todo el tiempo estaban trabajando. El papá se dedicaba a construir casas y la mamá, no me acuerdo, creo que como vender algo. Entonces no estaban en casa, así que no podían tener como una adecuada supervisión hacia ella. Empezó a hacer muchísimo ejercicio, empezó a hacer ejercicio durante las noches, cuando todos estaban dormidos, y entonces ella empezó a bajar de peso. Y habitualmente cuando las personas empiezan a bajar de peso, culturalmente se les valida un montón, y entonces ella empieza a construir su autoestima y empieza a construir una interpretación de que solamente es valiosa mientras sea más delgada. Desafortunadamente ya hay un franco diagnóstico de trastorno de la alimentación, y al momento de comunicarlo, porque ella llega con un índice de masa corporal muy bajito, con una percentila menor que 1, o sea, ni siquiera llegaba a 1. Y al comunicarlo a la mamá le dice, bueno, es que, pues solamente que coma, ¿no? Y entonces, aquí también parte de las complicaciones es cómo traducir que su hija literal se le está muriendo frente a los ojos, y tratar de también ser empático, y digo, la mamá ni los papás pueden estar como al 100 cuidándola, entonces, ¿quién, no? Cómo explicarle que tiene un diagnóstico psiquiátrico, que no lo vamos a ver tanto como en un electroencefalograma, que no lo vamos a ver en laboratorios, más que las consecuencias metabólicas, pero que es multicausal, que no es que ella simplemente haya decidido, sino hay como diferentes factores predisponentes, precipitantes, mantenedores de la enfermedad. Y entonces, ¿cómo le haces entender todo eso a una familia, no? Entonces, ese caso particular lo recuerdo mucho porque fue de mis primeras pacientes con anorexia grave,
y pues también, o sea, ir dando este seguimiento de las complicaciones metabólicas y que, no sé, tenía pancitopenia y entonces me tuve que poner a leer absolutamente todo para ver qué iba a pasar y pues si estoy en psiquiatría nadie lo ve. Claro. Ujú. Sí, exactamente. Tú llegas a manejar pacientes con trastornos mentales, pero que ya tienen repercusiones orgánicas y no tan sencillas. O sea, eso que es pancitopenia significa que se le bajan todas las líneas celulares, glóbulos blancos, glóbulos rojos Ujú. y plaquetas, y tiene algo de complejidad el saber por qué está sucediendo. Entonces, yo creo que sí te llevan al límite. Y la pregunta aquí sería, ¿en qué momento deja de pues ser algo normal el querer bajar de peso, o sea, algo saludable, Sí. a que ya se convierta en un trastorno de la conducta alimentaria? Porque muchos están diciendo, pues estuvo bien, comenzó a hacer ejercicio, comenzó a comer menos. O sea, las consecuencias de bajar de peso la veían como algo saludable, pero en general estaba haciendo todo lo contrario. ¿Cómo tú sabes identificar, y si nos cuentas, verdad, cuáles son tus herramientas para llegar a hacer esa distinción? Particularmente cuando todas las conductas y todo el pensamiento gira a través de esa búsqueda del ideal de belleza delgado. Entonces ya la persona empieza a aislarse porque, ¿sabes? Todo gira en torno a la comida. Todo. Entonces no puede salir por un cafecito con las amigas, no puede ir a comer a celebrar un cumpleaños. Todo gira alrededor de los alimentos. Cuando una persona se empieza a aislar, eso es un dato de alarma significativo. Y esto no solamente para alimentación, sino en general de salud mental. No puedo hacer ciertas conductas porque, voy a ganar peso. La ropa, por ejemplo. Entonces, ya cuando todos los pensamientos están dirigidos hacia deber mantener una imagen corporal, dato de alarma. Ahora, menciona sobre cómo se puede hacer el diagnóstico. En realidad, sí hay criterios. También contamos con una entrevista semiestructurada para hacer un diagnóstico. Recordar que los trastornos mentales son clínicos, entonces no utilizamos como tal algún tipo de prueba de laboratorio, imagen, sino más bien es a través de una entrevista. Ya, y eso es lo difícil a veces de comprender para el familiar o para el mismo paciente, Sí. porque dice, vamos a suponer, yo tengo anemia, ok, sí, mi hemoglobina está por abajo de X número, tengo anemia. Tengo diabetes porque mi glucosa está por arriba de X número, pero ¿cómo saber que mi físico ya se encuentra en una patología resultante de algo mental? Sí, te voy a contar otro caso. Este no es de la residencia, este es un caso ya de actual. Fíjate que es un paciente de unos 45, 50 años, hombre, que durante la infancia pasó por algún duelo y entonces desarrolló trastorno por atracón. Estaba muy, muy gordito. Empieza a hacer ejercicio y esto ya se vuelve extremo. Vigorexia todavía no es un diagnóstico de salud mental, no es un diagnóstico como tal de trastorno de la alimentación, sino es una conducta. Entonces empieza a hacer ejercicio, pero excesivo. Y a pesar de tener un índice de masa corporal, peso, talla, o sea, como en regla, metabólicamente está destruido, de verdad. O sea, leucocitosis, hay aumento de los glóbulos blancos y ¿sabes qué? La hemoglobina glicosilada está elevadísima. Y entonces, ¿cómo le haces entender Claro. que a pesar de que está teniendo, porque aparte tiene restricción de la ingesta, ¿sabes? Entonces, micros, macros, o sea, y él utiliza estas palabras de que tengo que cuidar mis micros y cuidar los macros y bueno, tengo que empezar a contar calorías, como, wow. Entonces, esos son datos de alarma que fácilmente los podemos identificar. Entonces, esta persona utiliza 9, 10 laxantes al día, siempre después de un alimento. Electrolitos están pésimos. Y él dice, pero es que yo estoy bien, me siento bien, mira, hago muchísimo ejercicio, eso es lo que nos dicen los doctores. Entonces, este tipo de pensamientos tan rígidos, tan cuadrados, es a lo que me refiero, ¿no? O sea, no está psicótico, no está fuera de la realidad, pero simplemente está defendiendo la enfermedad porque en algún momento lo salvó, ¿sabes? Entonces, siempre es importante valorar esto de cuál es como el beneficio
que está generando la conducta de alimentación, ¿no? Nuevamente, entonces, ¿cómo podemos hacer entender a esta persona que en realidad hacer tanto ejercicio está destruyéndose? Y además que la imagen que él interpreta de sí mismo no es real. Porque dice, es que yo sí me veo gordo, de verdad. O sea, sé que mi ropa es pequeña, pero yo me veo gordo. Claro que sí, los estudios lo dicen. O sea, no es que simplemente se lo inventen. Entonces, justo esto, como este intercambio, y pues conlleva mucha carga emocional, ¿sabes? Sí, en el primer ejemplo que nos pusiste en la primera historia, pues nos hablaste del diagnóstico de anorexia. Uh-huh. Y nos puedes explicar qué es la anorexia, y en el segundo caso, ¿podrías explicarnos a qué trastorno pudiera corresponder? Sí, de hecho el segundo es un caso muy interesante. El primer caso de anorexia es cuando una persona tiene una alteración de la imagen corporal y restringe la ingesta de alimentos. Esta restricción conlleva una pérdida de peso significativamente baja, mayor a lo que se considera saludable o en relación a la talla. Y también hay conductas que interfieren con la ganancia de peso. Así que, bueno, lo habitual, ¿no? Que tenemos que comer 3 veces al día, variado. Bueno, pues entonces voy a comer 2 y voy a quitarme pan, refrescos, tal. Porque nuevamente, si nos vamos a una cuestión general, pues ¿qué dicen los médicos? No coma tortillas, no coma pan, no coma refrescos. Entonces lo interiorizan, lo hacen propio. Esta pérdida de peso es tan elevada que pues empiezan a haber alteraciones metabólicas. Y bueno, en el segundo caso, fíjate que fue un reto diagnóstico como dar al clavo. Sí, ¿sabes por qué? Porque tiene conductas de atracón y de purga. Para hacer un diagnóstico de bulimia, se compone por 2. Hacer atracones, ingerir grandes cantidades de alimento en 2 horas y que sientas que no te puedes detener. Hay otros criterios, pero particularmente es eso. Y están las conductas compensatorias. Es para aliviar el malestar o para evitar la ganancia de peso. Estas conductas compensatorias pueden ser ejercicio, vómito, laxantes. Hemos hablado, ¿no? De que no es necesario que para que sea bulimia que una persona vomite, ¿no? Pero en este caso de esta persona ha habido una pérdida de peso significativa y hay alteración de la imagen corporal y además está haciendo cosas para evitar la ganancia de peso. Entonces a él se le dio el diagnóstico de anorexia atípica. Anorexia atípica es cuando están todas estas conductas de pérdida de peso, restricción, alteración de la imagen corporal, pero no ha habido un peso significativamente bajo, ¿sabes? Entonces, nuevamente, ¿cómo le hago entender que él dice, me estoy cuidando, como bien, mira, ya no tengo sobrepeso, estoy bien, Sí, pero tienes un trastorno mental, ¿no? ¿Crees que esos trastornos pueden llegar a ser contagiosos? O sea, que él a lo mejor en algún momento... ¿te contagio de anorexia? No, de que contagia en cuanto a los pensamientos, que contagian, que transmiten, que a lo mejor alguien que tenga cierto riesgo de tenerla, a lo mejor gracias a que él ahora está así, le digo a otra persona, no sé, se vuelva coach, se vuelva, no sé, y le diga, ¿sabes qué? Mira, este es el camino, y la otra persona se la compre y al final de cuentas termina siendo una situación de comportamiento similar y que llega a tener trastorno de la conducta alimenticia. Sí, más allá de como contagioso, sí, o sea, me refiero que otras personas interpreten que, wow, o sea, te ves increíble, ¿qué estás haciendo? Yo quiero, y que empiecen entonces a aceptar esta vida alrededor del cuerpo. Es el culto al cuerpo, finalmente. Esta vida alrededor de los alimentos, este equilibrio. Fíjate que para que genere un diagnóstico de psiquiátrico en general, depresión, ansiedad, esquizofrenia, siempre deben haber siempre hay cuestiones genéticas, ambientales, culturales, personales. Así que una persona que está vulnerable y que lo ve como de, wow, te veo increíble, te veo súper bien, súper activo, yo quiero, entonces, ¡pum! ¿Sabes? O sea, sí puede haber un detonante. A lo que voy es que, digo, ya esta es percepción mía, de repente a lo mejor esos
personas que llegan a tener tanto foco, pueden tener redes sociales, pueden llegar a tener algún programa, pueden comenzar a tener algún curso. Y en mi mente me imagino que muchos de esos gurús de la salud recomendando dietas extremas pueden tener desde a fondo un trastorno de la conducta alimenticia y contagiarlo, vuelvo a decir entre comillas para que no se confunda, no es un proceso infeccioso, pero a lo mejor sus ideas. Sí, o sea, y de hecho ahora pues en redes desafortunadamente no hay una regulación, pero sí hemos visto estas dietas veganas como súper extremas y que desafortunadamente las personas mueren. Sí. Y entonces ya a cuántas personas ya adoptaron este tipo de pensamiento o nuevamente como esta búsqueda de la perfección. Claro, claro. De hecho, otra de las preguntas que traigo es que si te ha tocado alguna persona que directa o indirectamente haya fallecido por trastorno de la conducta alimentaria o que haya sabido de casos cercanos de esto. Te voy a contar un caso que justo ahorita que estabas diciendo intro, así lo recordé. Era mi primera, máximo segunda semana en el R5 en alimentación. Nosotros llegamos a las 8 de la mañana, bueno, un poquito antes, y a las 8 de la mañana empezamos la consulta. Llaman al consultorio, contesto, y es una mujer gritando desesperadísima. O sea, pero de verdad, es un grito que jamás he vuelto a escuchar. Doctora, por favor, ayúdeme. Nuevamente, yo tengo 2 semanas ahí, no conozco a todos los pacientes. ¿Qué pasó? ¿En qué le puedo ayudar? Mi hija está colgada. Hey. Pero de verdad, o sea, mira, hasta se me pone la piel chinita. Y entonces yo, ¿quién es su hija? O sea, ¿qué pasó? Y entonces dice, o sea, grita la señora de que los del MP se la quieren llevar. Dígales, está en altavoz, dígales que no se la lleven, es mi hija. Y, ay, no. Y de verdad, o sea, fue como, ¿qué hago yo? Y entonces ya nada más tomé la nota, lo comuniqué con mis adscritos y bueno, pues digo, desafortunadamente no se puede hacer nada. Ya de la mamá, yo ya no supe nada, ya no volvieron a acudir. Pero ese evento, de verdad, lo estuve soñando. Y así, o sea, es un grito que está, mira, acá. De verdad que sí. Ahora, muerte como tal por trastorno de la alimentación, afortunadamente no. En el instituto, pues somos muy cuidadosos y entonces si ya hay un riesgo inminente, se va a hospitalización. Ya. En tu caso, tienen el cuidado, tienen el entorno, tienen toda la red de apoyo, pero ¿de qué puede morir una persona que padezca de un trastorno en la conducta alimentaria? Alteraciones hidroelectrolíticas y pues, infartos, suicidio también, suicidio consumado. Estas son particularmente, y de hecho, ya lo habíamos comentado igual en otro podcast, vayan a verlo, que la segunda causa de muertes más frecuente en trastornos mentales son los de alimentación. Los primeros son el consumo de sustancias y los segundos son los de alimentación. Y lo minimizamos bastante. Pues siempre se expresa o culturalmente se interpreta como, ay, déjala, es que quiere bajar de peso. Y no, o sea, en realidad sí es todo un conjunto, es todo un sistema que contribuye para que una persona simplemente elija como, nuevamente, este cuerpo. Hace un momento decías, pues solamente que coma ya. En el caso que nos decías de la anorexia. Sí. Es tan simple como eso, de que tan solo regrese a una ingesta calórica estándar, o eso le puede llevar a algún riesgo. ¿Cómo le haces comer a una persona cuya enfermedad precisamente es no querer comer? ¿Cómo la obligas? ¿Cómo la convences? Y aquí pues es particularmente la red de apoyo. La enfermedad aquí está y te está diciendo, la anorexia aquí te está diciendo, no, ellos te quieren engordar. Entonces nuestros pacientes son personas que no quieren atenderse. Son personas que si pudieran, continuarían en ese camino hasta la muerte, ¿no?
y es hacerles saber lo valiosos que son, lo valiosas, porque particularmente son mujeres, lo valiosas que son, que esta búsqueda de la pérdida de peso no es el foco central. Y bueno, particularmente por complicaciones metabólicas, pues tenemos el síndrome de realimentación, que esto es algo que se tiene que dar a conocer a los papás sí o sí, porque nuevamente mandamos, el protocolo es cuando una persona está en peso peligrosamente bajo, hay un protocolo que es de hospitalización en casa. Entonces se saca al paciente de la escuela, reitero, es que son casi siempre adolescentes, los sacamos de la escuela durante 6-8 semanas y hay un proceso de realimentación. Semanalmente van a ver a nutrición y al psiquiatra. Y es aquí cuando a los papás se les haría relativamente sencillo, como, pues dale más de comer. Pues aquí te hago, no sé, tu licuado y le pongo un montón de cosas y eso no debe pasar, porque justo estamos buscando este equilibrio electrolítico. Cuando hay un aumento en la ingesta de alimentos de manera significativa, hay un desequilibrio hidroelectrolítico y puede haber un infarto. O sea, sí, un chiquito, una chiquita adolescente, sí, claro que se puede infartar si no siguen las reglas, las indicaciones nutricionales. Y entonces esto sí se lo tenemos que decir a los papás, así como de nada extra del plan, porque pues ya sabes, abuelita, ¿no? Ay, es que está muy flaquita, mira, ay, ya, para que gane peso y se cure. Y en realidad no. El tratamiento o la curación no depende del peso al que lleguemos. Sí, es que es muy interesante y es un mundo. Y muchas de las veces en los gimnasios vemos personas que dicen, tengo una dismorfia corporal. O sea, yo me percibo diferente. Pero también está escrito que a veces son personas que tienen bulimia. ¿Cómo es posible que alguien, a lo mejor con un cuerpo que se vea aceptable, pueda tener bulimia? O sea, eso muchas veces no lo concebimos. Uh-huh. Recordemos que bulimia es atracón y conducta compensatoria. Personas que habitualmente hacen mucho ejercicio, puede ser porque están compensando lo que comieron. Y entonces eso ya es una bulimia, como el paciente que te conté, ¿no? O sea, eso ya es una bulimia. Y dismorfia corporal, también es importante hacer esta especificación. Dismorfia pertenece al espectro obsesivo-compulsivo, no de alimentación. En alimentación, los criterios son muy claros, que hay una alteración de la imagen corporal. Yo me veo de una silueta, con una silueta diferente a la que tengo, pero dismorfia corporal es una parte del cuerpo que moleste y que particularmente estemos haciendo conductas de comprobación de manera obsesiva y ritualizada. Entonces, no me gusta mi nariz y entonces hago todo para modificar la nariz, la oculto, la maquillo, no me gustan las orejas, entonces son particulares. Ahora, sí hay un especificador de musculatura. Entonces, cuando las personas están así muy grandes y entonces que buscan ser más grandes, cuidado ahí, dismorfia corporal. De hecho, los cirujanos plásticos son quienes más ven dismorfias corporales. Sí, tío, haciendo un pequeño paréntesis, hace relativamente poco estaba platicando con un amigo, Juan Carlos Méndez, es un cirujano plástico, y dice que él pone especial atención en personas que mayormente son mujeres, no es algo como de regla, pero sí algo característico, y que ya tienen múltiples cirugías previas y que te llegan diciendo que no están satisfechas con las múltiples cirugías y que vienen de otra ciudad con él porque se lo han recomendado. Entonces él me decía que inmediatamente prende un foquito rojo, una alarma, como trastorno de dismorfia corporal, y los envía con psiquiatría. Pero aquí también qué interesante, ¿no? O sea, uno como paciente que dice, pues yo nada más voy a que me arreglen, porque mira, ningún cirujano me ha podido, yo lo que quiero es tal, y que el cirujano te diga, ve al psiquiatra. Yo no estoy loca. Es un impacto para ellos. Sí, claro, es impactante. También, por ejemplo, cuando van a nutrición y que les dicen, ¿sabes qué? Tienes que ir al psiquiatra. Pero si yo solo te pedí bajar de peso, ¿no? Entonces es muy interesante. Y sí,
Nuevamente, los cirujanos plásticos son quienes deben también establecer ese límite de, ¿sabes qué? Lo que estás buscando solamente existe en tu mente. Lo que estás buscando ya es físicamente imposible. Necesitas atención psiquiátrica. De acuerdo, completamente de acuerdo. Voy a hacerte unas preguntas que son muy controvertidas. Ay. Y quiero saber la opinión y también quiero que todos los que nos están siguiendo, pues, no la den. Nos dejan aquí en comentarios. Si alguien quiere reconstituir su cuerpo porque sospecha que tiene a lo mejor de base y en el proceso tiene pues algún trastorno de la conducta alimenticia, ya sea atracones, bulimia, anorexia, ¿con quién tiene que ir primero? ¿Con un nutriólogo o con un psiquiatra? ¿Y por qué? Ok. Habitualmente comento que con un psiquiatra. ¿Por qué? Porque el psiquiatra te va a solicitar laboratorios, o sea, es médico, va a identificar estos factores de riesgo, pero en la realidad, ¿quién quiere ir al psiquiatra? ¿No? Entonces aquí más bien es, ve con quien tú quieras, pero para los colegas nutris, que se eduquen muy bien respecto a estos datos de alarma de, híjole, ya lo que me está pidiendo está muy específico, ¿no? O sea, como este paciente, ¿no? Que dice, bueno, ya, vigilo mis macros, atención ahí. O no me des más de 1200 calorías, atención ahí, ¿sabes? Entonces, también hay muchos colegas nutris que desafortunadamente no tienen esta sensibilidad y cronifican a los pacientes. En lugar de decir, claro que sí, vamos a buscar regresarte a la salud, pero también es importante que tomes atención con un psiquiatra. Entonces, bueno, siendo concretos, con el que sea. Adelante. También es como la eterna pregunta, ¿no? De con quién voy a psicología o a psiquiatría. Con el que sea, pero atiende tu salud mental. Claro, completamente de acuerdo. Siguiente pregunta polémica. ¿Existen alimentos buenos y existen alimentos malos? ¿Cuál sería la respuesta? Porque vemos muchas opiniones en redes sociales, digo, no es que estén bien o estén mal científicamente hablando, pero muchos dicen, claro que existen alimentos malos, porque ¿cómo es posible que te comas esto y esto y esto si tiene estas características? Uh-huh. ¿Qué les contestarías o qué opinas de de este eterno como controversia, polémica? Fíjate que no debe haber un juicio respecto a alimentos buenos ni malos. Es como esto de las grasas buenas y malas. Más bien hay que explicar por qué se está dando este nombre, ¿no? Bueno, porque este tipo de grasas predispone a placas de aterosclerosis. No existen alimentos buenos ni malos, simplemente tenemos alimentos. Aquí lo que podríamos dar este juicio de valor es la conducta. Si tú no comes nada y lo único que tienes son unas papitas, ¿qué preferimos? ¿Que sigas sin comer o que te comas al menos esas papitas? Ahora, que si tú sí estás comiendo, pero esas papitas se hacen diarias, 5 o 10 bolsas al día, ok, aquí la conducta es la que no está siendo correcta. Y particularmente este tipo de sesgos es por la generalización, ¿sabes? Como por ejemplo, no comas plátano si tienes diabetes porque tiene mucha azúcar. Ok, pero puedes comer la mitad. Entonces aquí más bien lo que buscamos es modificar el pensamiento hacia los alimentos y las conductas. Claro. Eso. Perdón que te interrumpa. He visto muchísimo en redes personas que están como muy involucradas en dar este juicio de valor a los alimentos. He escuchado incluso cosas tan horribles como, tienes cerebro de gordo, por eso no puedes parar de comer pan. ¿Perdón? O sea, el cerebro de gordo no existe de antemano, sino más bien es esa conducta. A ver, ¿qué hay en el pan? Es que, ¿sabes qué? Me acuerdo que mi mamá me hacía molletitos de mantequilla y me gustaba mucho. Y entonces ahora que falleció mi mamá, pues es la manera, ¿sabes? Entonces ahí tenemos que buscar, no simplemente dar este juicio de, pues estás comiendo puro bolillo y está mal. No. Sí, claro. Sí, o sea, como dicen algunos, o sea, pues sí, o sea, a lo mejor tú puedes comer, no puedes comer, sino es permisible que te comas medio plátano. Claro, si tú
iniciando a comer plátano, entonces te comes 2 kilos de plátano. Sí. Entonces, el plátano no es el alimento malo, el plátano no te está haciendo la maldad, sino la conducta. Es la conducta, claro, sin duda. Comprendido, está muy interesante ese. Y yo creo que pues sí, va a haber mucha controversia porque inclusive entre médicos sí. siempre hay esa de que claro que sí, yo soy médico especialista en tal cosa y claro que hay alimentos buenos y alimentos malos. Y jamás indicaría refrescos. A ver, lo entiendo y también reconozco que dentro de el plan nutricional no deberíamos estar tomando refresco diario. Pero nuevamente, o sea, eso es una generalización. Tenemos que ver cuál es la función. Mira, ¿sabes qué? Puedes tomar refresco cada cierto tiempo. O sea, no pasa nada. Sí, yo diría entonces, o sea, no comer plátano cuando tienes una hipoglucemia, pues es malo. O sea, exactamente. Comerte 1 kilo de plátanos cuando tienes una glucosa más de 1000, ahí sí es malo. Nuevamente, es la conducta. Ajá. No es el alimento. Sí, exactamente, completamente. Y algo similar, lo hacen con los ejercicios. O sea, dicen, hay ejercicios malos, hay ejercicios que son lesivos. Pues hay técnicas, pesos, etcétera, situaciones clínicas de base que lo hace. Sí. Lesivo o no. Sí, qué bueno que tocas este tema del ejercicio, porque también recuerdo mucho cuando justo indicamos empezar a hacer actividad física y las personas interpretan que siempre los van a juzgar. Y digo, desafortunadamente en redes vemos muchos videos de que, ay, mira, y se burlan. Pero bueno, o sea, número 1, no lo hagan, por favor, no graben a nadie en contra de su voluntad, y menos si están haciendo ejercicio, no violenten esa vulnerabilidad, pero o sea, yo siempre aplaudo mucho como esto de, wow, qué bueno que, mira, te saliste y caminaste 15 minutos, perfecto. Empezaste a hacer ejercicio, adelante. Y si no te gusta, cambiamos. Pero entonces empezar a retirar un poco de este malestar que hay hacia la actividad física. Sí, claro, claro. Digo, con sus debidos límites, porque sabemos que celebrar a veces cosas excesivas pueden solamente reforzar esa conducta. Ya estoy aprendiendo, doctora Abby. Amamos. Nada más no me pongas aquí tus criterios de hipoglucemia y esas cosas, porque no lo sé. Ay, no, yo aprendo mucho y de hecho... De FIO2 y eso. Oye, ¡ay, no! Siempre cuando voy a podcast y todo, digo, sí, la doctora Abigail Adame, y ya como que me da credibilidad. Aunque a veces, Adame et al. Aunque a veces no lo diga correctamente. Bueno, vamos a pasar a otra sección. Ahorita retomamos algunas otras preguntas importantes y una sección que se llama Decisión Crítica, que no se la pierdan porque va a estar muy interesante. A ver. Pero antes de eso vamos a hacer... Mi anticipación catastrófica está on fire. Tranquila. Antes de eso vamos a pasar a reaccionando a TikToks, en los cuales van a estar apareciendo aquí en pantalla. Muchas gracias a nuestros amigos de Ucrania, que son prácticamente los productores generales de este episodio. Si quieren también que a ustedes les produzca, llámenos, amamos. No se van a arrepentir. Digan que van de parte del doctor Zamarrón. No les va a hacer ningún descuento, pero como quiera les va a gustar mucho sus trabajos. Y la doctora Abby. Exactamente. Entonces, vamos a ver primero esta no tiene ninguna explicación, solamente es un video que lo va a estar apareciendo en pantalla, dura 30 segundos, no se preocupen, y nos vas a decir qué es lo que percibes en este proceso, en esta progresión de esta paciente. Ay, Son sorpresas todas estas. A ver. Están apareciendo aquí. Okay. You haven't done anything today. You don't like the way you look. You feel like you've eaten too much. You've gained weight. You're going out later. You need it to stay alive. Do not punish yourself. Your body does so much for you. Ay, qué bonito. Ese motivo a mí me gustó mucho y que se lo voy a enseñar y a que reaccione. ¿Qué opinas de esa progresión? Fíjate que este tipo de videos están siendo muy populares en personas que están haciendo este proceso de recuperación. Entonces vemos a una chica con un peso muy, muy bajo, probablemente podríamos decir que anorexia, y entonces utiliza estos videos, número 1, para recordarse que comer no está mal y también para generar esta comunidad.
Y eso ayuda mucho también a los pacientes. No hay como algún artículo que yo pudiera citar de, claro, hay que hacer todos videos comiendo, porque no. Pero en realidad sí he visto mucho que las pacientes hacen eso, que se graban y entonces empiezan a generar este tipo de comunidad donde sí, adelante, tú puedes, no dejes que el trastorno te empiece a ganar. Y hay un video, hay un momento en donde no, porque casi todos son de comer, pero hay un momento en donde ella está, creo que en unas cascadas, y se le ve feliz. Claro. Entonces también es importante recordar que los trastornos de alimentación no solamente ayudan a quitar peso, sino en serio te quitan vitalidad. Y cuando pierden fuerza, la persona recupera eso, ¿sabes? Como estas ganas de vivir, de quedarse aquí con nosotros. Es muy lindo. ¿Y qué le dirías a esas personas que pues critican a aquellas otras que refieren o transmiten tener miedo a comer? Hay quienes dicen, es que tengo miedo. Digo, Sí. me ha tocado, no quiero decir Sí, muchos nombres, sí. es que me da miedo comer. Y le dices, ay, ¿cómo es posible? ¿Qué que te pasa? Solo come y ya. Cuidado. Eso es parte de invalidar. Aquí lo importante es escuchar. Escucha activa sin juzgar. ¿Por qué te da miedo comer? ¿Qué va a pasar? Yo he tenido pacientes que simplemente dejan de tomar agua porque interpretan que van a subir de peso. ¿Y yo cuánto vas a subir? No sé, pero voy a subir. ¿Cuántas calorías tiene el agua simple? No sé, pero voy a subir. Entonces, nuevamente, es como, ok, o sea, a ver, ¿qué hay en el agua? Vamos a analizar este pensamiento. Si hay miedo a comer, número 1, ¿hay ayuda? ¿Y qué hay en los alimentos que genera tanto miedo? Es que voy a engordar. ¿Qué significa engordar? ¿Sabes? La psiquiatría mucho es hacer preguntas y analizar. ¿Qué hay? ¿Qué pasa si engordas? Bueno, es que, historia real, muchas de las pacientes con anorexia que empiezan a recuperar salud, dicen, es que mira, si yo ya no tengo anorexia, si yo ya me curo, mis papás ya no me van a hacer caso. Mis papás ya no van a estar juntos, ya no me van a acompañar a las consultas, ya no van a pasar tiempo conmigo, van a volver a pelear. La anorexia cumple algo. Esto en terapia sistémico-familiar también se puede explicar, ¿sabes? Entonces, no es simplemente que la niña tenga miedo a comer. Es el síntoma, pero ¿qué hay debajo? ¡Wow! ¡Qué interesantes historias estamos escuchando y estamos obviamente reaccionando porque vamos a hacer otra. Esta es de una... Si no, siento miedo. Si no quieres, pues siento ya lo y dejamos porque es una reacción a un creador de contenido muy, muy viral. A ver. Y que es nutriólogo, que es maestro en nutrición y creo que casi terminó un doctorado. Y dice lo siguiente. A ver. Aries Terrón, un saludo a nuestro amigo Aries Terrón. Aries. A ver. Pero vamos a ver, a lo mejor puede haber controversia aquí. Sí, a ver. No se preocupe, no dura tanto. A ver, me perdí. ¿Sabías que contar calorías no produce trastornos de la conducta alimentaria? No lo digo yo, lo dice la ciencia. Procedo a explicarte. Los movimientos antidietas de redes sociales son cada vez más populares y muchos proclaman que contar calorías y pesar alimentos produce trastornos tales como la anorexia, ortorexia o bulimia. Pero un reciente estudio científico desmiente esa afirmación. En dicha investigación, un grupo grande de mujeres contaron calorías de su dieta con una aplicación llamada MyFitnessPal. Y al finalizar el experimento, no sufrieron efectos negativos para desarrollar un trastorno alimenticio. No mostraron ningún riesgo. Tampoco sufrieron mayor ansiedad, síntomas de depresión, insatisfacción con sus cuerpos o algún otro impacto negativo psicológico. Es decir, las personas que afirman que contar calorías les produjo un TCA, más bien ya lo tenían previamente y tan solo fue la gota que derramó el vaso. Aquí el orden de los factores sí altera el producto, por lo que las personas que no tengan un diagnóstico de algún trastorno alimentario pueden someterse a una dieta y contar calorías sin ningún problema. Y por el contrario, si tienes antecedentes de algún TCA o sientes que tienes predisposición a desarrollar uno, lo más recomendable es que acudas con un profesional especializado en el tema para valorar tu caso y así implementar estrategias que no te perturben mentalmente, como técnicas que no involucren subirte a una báscula ni pesar alimentos. Por cierto, dieta no es sinónimo de someterse a un régimen estricto para perder peso. Esto se ha tergiversado, sino más bien dieta es el conjunto de alimentos que consumes habitualmente, por lo que realmente todos estamos a dieta y no debe usarse como sinónimo de algo malo o de sacrificio o algo similar. Si quieres someterte a un régimen alimenticio con conteo de calorías para lograr tus
tus objetivos está bien. Y si no, también. Cada quien a lo suyo y todos merecemos respeto. Mucho cuidado con los extremistas. Sígueme para unirte a la revolución del fin científico y lograr tus objetivos. Me da mucha risa como siempre está. Ay, un saludo, Ari. Es que aquí tengo que ponérselo a la doctora Abby con cédula profesional porque pues es una controversia. Muchos dicen, andas contando calorías, estás mal de la cabeza, no cuentas calorías, no vas a poder llegar a tus objetivos de reconstrucción o reconstitución corporal. Opinión. El conteo calórico es una conducta alimentaria de riesgo. Sí o sí. Aquí también tenemos que reconocer que no todas las personas tienen conductas tienen predisposición para algún trastorno mental o tienen predisposición de desarrollar trastorno de la alimentación. Entonces, sí, o sea, estoy de acuerdo con el mensaje final de no hay que hacer una generalización. Lo que sí, o sea, lo que es certero es que el conteo calórico es una conducta alimentaria de riesgo. Es como los ayunos, el ayuno intermitente, ¿no? Entonces, ¿es una conducta alimentaria de riesgo? Sí, pero hay personas que simplemente no caen en un trastorno de alimentación. ¿Por qué? Porque es parte cultural, como por ejemplo en personas que por religión tienen que hacer ayunos y no necesariamente están cayendo en un trastorno de la alimentación, sino simplemente pues así lo indica la religión, ¿no? Claro. Así que, ¿son conductas alimentarias de riesgo? Sí, pero no todas las personas tienen predisposición a TCA. Eso está bueno. Aunque también, por ejemplo, el citar un artículo, Aries, ahí, atención, el citar un solo artículo me parece un poco reduccionista. O sea, habría que buscar como más bien un metaanálisis para ver qué tanto el condicionar al conteo calórico sí genera un TCA. De acuerdo. Vamos a pasar. ¿Quieres otro TikTok o ya con eso está bien? Tú dime. Yo estoy, mira, es aquí, que ahora sí materia dispuesta. Voy de menos a más. A ver. Viene el más controvertido. No sé qué les pasa a las personas con una ausencia de folículo piloso en la cabeza. Sí. Pero vamos a ver el siguiente video. Dura poquito, dura algunos... Ausencia de folículo. Si quieres, nada más pon la primera parte y ya nos vamos. Ahí dale play. Ahí está apareciendo ahorita. ¿Y no tiene volumen? Sí. Ah, perdón. De un mes y el que lo haga y no baje muchísimos kilos. A ver, ahí vamos. Okay. ¿Quieres realmente desintoxicarte y bajar tu panza? Elimina por un mes. Te voy a dar un ejercicio de un mes y el que lo haga y no baje muchísimos kilos, mándame un mensaje y me reclama. En un mes, quitarte harina, azúcar, alimentos procesados y carbohidratos. Un mes completo. Elimínalos de tu vida nada más. Y haz 2 alimentos en el día. No te voy a decir que uno porque se vuelve muy difícil para la gente. Haz 2 alimentos de tu día en una ventana con un ayuno de 18 horas. Es decir, tu primer alimento a las 11 de la mañana y tu segundo alimento a las 5 de la tarde. O tu primer alimento a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde. La música de fondo. fondo. A las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. Como hora máxima que sea 6 de la tarde. Como soy Máximo Meridio, capitán de las fuerzas del norte. Y te traigo la clave para adelgazar. Ay, señores, pelo. Si tu primer alimento siempre es huevo, es bendito. Y si a ese alimento todos los días le metes un jugo verde, yo lo hago bien simple, ya lo había dicho alguna vez aquí en un podcast, apio y pepino con limón verde y limón amarillo, no le pongo más. Si le metes jugo verde, le metes huevo todos los días y comes proteína y verdura en todas sus presentaciones. ¿Cuáles son todas las presentaciones de verdura? Ensalada, verdura salteada y verdura fresca en ensalada. Con una buena proteína, carne, pollo, huevo, pescado, salmón, en un mes estás completamente desinflamado y con muchísimo desinflamado. Imagínate, o sea, aquí la mezcla de conceptos, la simplificación y la generalización. Sí. ¿Qué opina, doctora? Dato de alarma. Si alguien te dice desintoxicarte, desinflamarte, huye de ahí. Ningún médico que sepa realmente medicina te va a hablar de desintoxicación. Porque ¿sabes qué? Tenemos 2 bellos órganos en nuestro cuerpo que se encargan de eso, que es tu hígado y tu riñón.
No hay más. Claro. No tienes que desintoxicarte, tu cuerpo ya es una máquina perfecta. Ahora, un reduccionismo absurdo. ¿Qué va a pasar si lo ve una adolescente que quiere bajar un poco de peso? ¿Sabes? O sea, ahí está el detonante. Y luego dice, quita harinas, quita procesados y quita carbohidratos. Ok, ¿durante cuánto tiempo? Porque esto que está diciendo no es sostenible. No es de ninguna manera algo, un plan nutricional que lo podamos llevar durante mucho tiempo. ¿Qué va a pasar cuando la persona vuelva a comer de manera habitual? El reto de un mes, dice, pero después. ¿Qué va a pasar? Y desafortunadamente estas personas no adquieren responsabilidad legal, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues hay que tener mucho cuidado en la calidad del contenido que vemos. Eso, reprobable. De acuerdísimo, ahí están. La sección de reaccionando a TikTok. Si quieren mandarnos algún TikTok que les parezca adecuado en situaciones de salud, y después vamos a tener también invitados que no son profesionales de la salud para que nos cuenten sus historias críticas. Van a ver que está muy interesante toda esta dinámica. Vamos a seguir avanzando para ir después aterrizando el vuelo, dice mi amigo Jorge Olivares. Esta sección se llama Decisión Crítica. Ok. Te voy a poner escenarios y tú me das tus opiniones, cómo lo abordarías de parte de psiquiatría. Escenario número 1. Paciente con anorexia severa rechaza tratamiento, aunque médicamente ya está grave. ¿Qué edad tiene? No, así son los escenarios nada más. Pero no puedo hacer preguntas para mi caso clínico. Bueno, vamos a modificar la sección. Esta sección se llama Decisiones Críticas, en donde te voy a plantear un escenario y tú me vas a preguntar lo mínimo para tomar decisiones. Me gusta. Escenario número 1. Paciente con anorexia severa que rechaza tratamiento, aunque médicamente ya está grave. ¿Qué edad tiene? 17 años. Ok. Sigue siendo menor de edad y la decisión es de los padres. Los padres o los cuidadores son los encargados, los responsables legales. Si ellos cometen algún error respecto al cuidado de su hijo, pues la ley va sobre ellos. Entonces aquí la decisión es de los padres. Hay que educar a los padres para que reconozcan la gravedad, se percaten que necesitamos hacer una intervención médica hospitalaria. Ahora, porque a lo mejor te puedes estar preguntando, ¿y si es mayor de edad, qué pasa? Bueno, aquí se involucra mucho a la red de apoyo. La persona, lo más probable, no va a querer, yo estoy bien, no quiero hospitalizarme, tú estás mal, tú no sabes, doctora. Bueno, entonces vamos a traer a la red de apoyo. Ok, ¿qué dice tu novio, tu novia? ¿Qué dice tu amigo? Oye, ¿sabes qué? Es que sí te vemos mal. Claro. Entonces, a partir de ahí, pues ya generar esta decisión al cambio. Interesante. Escenario número 2, misma dinámica. Adolescente de 15 años que pierde peso rápidamente y toda su familia lo celebra. ¿Qué opinas y cuál sería tu abordaje? ¿Cuántas preguntas tengo derecho? Nada más 2. ¿Qué signo es? Es Capricornio. Ay, no, ya anulé mi primera pregunta. Siguiente Okay, a ver. Y última pregunta. ¿Qué conductas ha tenido para bajar de peso? Ha estado muy disciplinado 7 días de la semana en el gimnasio y todos los días hace cardio y además tiene una alimentación bastante estricta. Ok, aquí es... En tan solo un mes ya se ha visto un cambio enorme. Cuestionar la motivación a la pérdida de peso y hablar con la familia respecto a que está teniendo conductas alimentarias de riesgo, que está teniendo restricción de la ingesta de alimentos y que no está permitiendo al cuerpo descansar. Hay que solicitar laboratorios para valorar que no esté vomitando, por ejemplo,
porque sí podemos ver los vómitos en los laboratorios, y nuevamente dar psicoeducación tanto al paciente, pero particularmente a la familia, de que, uno, no validamos la pérdida de peso significativa en muy poco tiempo, más bien nos preocupamos. De acuerdo. Esa te la quería decir específicamente porque ahí es donde a veces se enmascaran mucho los trastornos de la conducta alimentaria. Sí, de que, ay, no, mira, es que ya te queda súper bien. Y, atención ahí, no celebren. Exactamente, exactamente. Último escenario de esta sección, misma dinámica. Esta está más que para que tú la atiendas en tu consultorio, sino cómo reaccionas ante un video en donde un influencer mayor de edad promueve conductas alimentarias peligrosas como disciplina. Esos tren que se levantan a tal horas, comen esto a tal horas, hacen este tipo de ritual a tal horas y te parcan todo tu día y tú llegas a ver ese video. ¿Qué haces? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué piensas? Capricornio. Sí. Con ascendente en Tauro. A ver, pero solamente estoy viendo. Si estás viendo, te sale ahí y dices, ¿qué? O sea, ¿qué pues piensa? es falso. Es falso. O sea, la gran mayoría de las cosas que vemos en redes sociales son falsas. Entonces, este tipo de videos con rituales estrictos de me levanto a las 3 de la mañana, me lavo la cara con agua mineral o con no sé qué tipo de agua, escribo en mi journal y después me voy a nadar y... Es falso. Es falso. Entonces, pues, ¿qué hago? Nada, en realidad. Digo, cada quien tiene derecho a publicar lo que quiera, pero pues simplemente reconozco que no es un estilo de vida que muchas personas de medio socioeconómico medio, de estatus socioeconómico medio, podamos mantener, ¿no? De hecho, tengo un video donde precisamente hablo de esto, de que muchas veces las personas dicen, todos tenemos las mismas 24 horas. No haces ejercicio y no te preparas los alimentos porque no... A ver, claro. O sea, el traslado, por ejemplo, del Estado de México a la Ciudad de México, las personas se trasladan, son de 2 horas, o sea, son 4 horas de su día. ¿Cómo se van a andar levantando a las 3 de la mañana para escribir en un journal? No, se levantan a las 4 de la mañana porque tienen que agarrar 3 camiones. Entonces, no, o sea, ese tipo de videos son aspiracionales. No todas las personas podemos mantener ese estilo de vida y pues reconocer que no todos entramos en ese lugar y que pues es falso. O sea, puso su cámara para ponerse ahí a escribir su journal y después cambió su cámara, cambió las luces para que lo enfocara mientras nada y luego cambió su cámara para comerse su avocado toast, ¿sabes? Entonces, y si no todos tenemos las mismas 24 horas del día funcionales, por ejemplo, en el caso que comentas, pues a lo mejor 2 horas de ida, 2 horas de regreso y ya son 20 horas y tienen que quitarle en sueño o incluso en alimentación. Sí, justo estaba recordando que en la Ciudad de México, Estado de México, la comida nuevamente es alta en contenido energético y también, ¿sabes qué? Es portable. Ajá. Es portable, o sea, tienes aquí ya, de que el vasito con los taquitos dorados, los taquitos de nada, los taquitos de aire, tu torta de tamal. El guajolocombo. Sí, porque se necesita, es un estilo de vida muy rápido. Entonces, para que vengan influencers que no están en esa misma realidad y que digan, todos tenemos las mismas 24 horas, pues me parece ilógico y es una falta de respeto. Sí, completamente de acuerdo. Ahora, viene una sección que pues, es la parte más oscura de la profesión, en este caso de la psiquiatría. Puede que lo aterrices con trastornos de la conducta alimentaria, que es de lo que eres especialista, o en general de cualquier situación de la psiquiatría. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la parte más oscura justamente de trabajar como psiquiatra? Que es algo que la gente no ve y que solamente el psiquiatra vive. Yo creo que el dominar sus propias emociones. Hay casos durísimos, hay casos muy fuertes. Te voy a contar uno. En el hospital
Médicos Sin Fronteras llevó a una persona que la rescataron de trata. Y la iban transportando del sur al norte del país. Y los detiene, en el camino los detiene una patrulla. Y entonces esta persona están entrevistando ahí al chofer, la persona se pone a gritar, ayuda, 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 ayuda. ¿Y qué pasó? La policía los dejó ir. Sí. Honestamente ya no me acuerdo cómo fue que la rescataron, pero... Porque ella lo tuvo que contar. Sí. O un familiar de Sí, ella. no tenía familiares. Sola. No tenía familiares. Pero eso sí lo recuerdo muy bien. Entonces, hijo, pues te rompe el corazón, ¿no? Y entonces tienes que estar atendiendo duelos, tienes que estar atendiendo pensamientos suicidas, intentos de suicidio. Tienes que regularte. Sí. O de que, no sé, la persona elige no tratarse, por ejemplo, ¿no? A pesar de que le das toda esta psicoeducación y le explicas y le das tratamiento, y la persona simplemente elige no hacerlo. Entonces, tolerar tu propia frustración, el manejo emocional personal creo que es lo más complicado. ¿Qué opinas que una de las especialidades con más tasa de suicidio sea la psiquiatría? Qué irónico, ¿no? Sí. Es por eso que hablas. Sí, real. O sea, el psiquiatra sabe que debe tener su psiquiatra, o su psicólogo, pero bueno, muchas veces, y esto lo menciono también por colegas, por historias, que pues más bien es el consumo de sustancias, ¿no? Es Sí. el camino un poco relativamente más sencillo. Pero sí, en realidad la psiquiatría es de las especialidades con mayor tasas de suicidio. Fíjate que ahorita que estabas contando eso, entrevisté a un médico sin fronteras hace algún tiempo. Sí. Y me contó que él atendió a una persona que tenía pues datos de trastornos de estrés postraumático. Sí. Ellos, sin ser obviamente psiquiatras, tienen como que primeros auxilios en psiquiatría Uh-huh. y tienen que derivarlo rápidamente con el psiquiatra del grupo de Médicos Sin Fronteras de tal o cual lugar. Uh-huh. Entonces, que le contó la historia que él tenía ese trastorno de estrés postraumático porque eran migrantes que venían del Centroamérica, iban a Estados Unidos y en frontera los tuvieron que parar, Uh-huh. ciertos grupos, y que para dar un mensaje a los demás migrantes que venían, que ahí pues se mandaban de esta forma, o sea, Uh-huh. tenían sus propias reglas fuera de lo legal, Uh-huh. tenían que pagar cuotas, etcétera. Frente a él le mataron a su familia. Uh-huh. Y antes de eso, pues abusaron de su esposa y sus hijas. Uh-huh. Entonces, y a él no lo mataron, a él lo dejaron vivo Uh-huh. para que llevara mensaje. Uh-huh. Obviamente, pues él terminó todo traumado. Y ya después, pues le dio seguimiento el psiquiatra del grupo, la psiquiatra del grupo en ese caso. Ahora, imagínate la psiquiatra cuando le llegan a contar Sí. todo eso. O sea, esa psiquiatra Sí. eres tú, digamos. Sí, ¿Cómo lidias con eso? pues tus medidas conductuales, tus medidas emocionales, espirituales, si es que crees, el pensamiento, perdóname, la espiritualidad está bien demostrada que ayuda mucho a la salud mental y previene intentos suicidas. Y te digo, o sea, es esta regulación, ¿no? O sea, puedo escucharte absolutamente todo y que me cuentes como todos los secretos de tu alma, pero tampoco tengo que involucrarme, Claro. ¿sabes? Entonces creo que eso es de lo más complejo. ¿Y tienes algún caso que realmente no ha superado, a diferencia de algunos otros que tal vez parcialmente los puedas superar o que realmente los superas? ¿Alguno que digas, este sí se quedó conmigo por la magnitud? Sí, por supuesto. Es un paciente que estaba hospitalizado y se había ido como de hiking. Estaban escalando. Sí. Eran 3 personas y como que el arnés, y luego había otro, ¿no? Entonces, creo que empezó a
como ahí donde estaban escalando, creo que empezó como a desmoronarse o algo pasó. O sea, algo fuerte. Y entonces la cuerda... bueno, esta persona no podía subir tan rápido y la decisión que tomó fue cortar la cuerda porque pues era demasiado peso. Desarrolló algo que se llama depresión psicótica, donde pues, se deprimió y salió de la realidad, o sea, como una manera de protegerse, ¿sabes? Pero justo hablaba mucho de eso y su familia contó esa situación. Aquí pues ya intervinieron cuestiones legales, pero, sí, claro. Pero ese caso sí fue como de wow, o sea, cómo la mente se disgrega y llega como a esos puntos, ¿no? Oye, las personas que cometen delitos también, muchas tienen un tipo de personalidad o incluso trastorno de personalidad, pues más, un poco más delicadas, que pueden llegar a ser algunas antisociales y todo esto. ¿También les llegan a dar terapia dentro de la cárcel o cuando la llegan a solicitar sus familiares, o definitivamente es como un hueco? Es que siempre me lo he preguntado. Sé que hay atención psiquiátrica en algunas cárceles y utilizan particularmente, esto me lo dijo una doctora que estuvo precisamente trabajando en la cárcel, que ella dejaba tratamiento, así pone tu antipsicótico, o sea, no genera dependencia ni adicciones, pero eso lo utilizaban como moneda de cambio. Es que debe ser bien difícil a todos esos tipos de pacientes, ¿no? Los que son de trastorno de la personalidad antisocial, que son los que luego le dicen que son como personas, los que cometen delitos, ¿no? Los que son y que no tienen remordimientos, no fue el nombre. Sí. Pero es que médicamente no... Los psicópatas. Los psicópatas, porque médicamente, bueno, que yo sepa, no es como que psicópata es un trastorno mental así documentado en el DSM-4 ni nada. Es más bien el diagnóstico correcto es trastorno de la personalidad antisocial. No tienen remordimiento, utilizan a las personas, no son buenos planeando. Y me imagino que uno ni se han de dar cuenta que tienen eso y si alguien se lo dice, pues bueno, como no creen, pues no toman medicamento. No, ¿para qué? No, ellos lo utilizan en su beneficio, utilizan a las personas. Las personas simplemente son un objeto, son un medio para alcanzar lo que ellos quieren. Sí. ¿Algún caso así mediático conocido que tú sepas de personas que pueden llegar a tener eso? ¿Alguna película, alguna noticia? Pues dicen que muchos políticos necesitan prácticamente tener ese tipo de personalidad. ¿Sí crees eso? Sí, por supuesto. Qué miedo. Claro. Porque entonces, ¿cómo vas a hacer tratos? ¿Cómo vas a llegar? ¿Cómo vas a subir? Sí, el hecho que ya solamente están muriendo 10 por día. ¿No? Ya antes eran 20, ahora son 10. O sea, qué frialdad, ¿no? Luego a veces en declaraciones. O que te agarran así, agarrando el dinero, ¿no? Y mientas descaradamente. Sí, digamos que entonces políticos son como que... Sí, pues es un modelo parte clásico de la personalidad que se debe tener. Qué difícil. Bueno, perfecto. Vamos a ir cerrando este episodio. ¿Cómo te has sentido? Ay, muy bien. ¿Sí? Yo puedo seguir, sí. Sí, no, es que hay muchos casos. Sería cuento de nunca acabar, pero bueno, vamos a ver si después tenemos alguna segunda parte de casos fuera de trastornos de alimentación, a lo mejor casos en general de esquizofrenia, de depresión, de ansiedad, que también sería bastante interesante desarrollar. Pero pues para ir cerrando, ¿qué le dirías a alguien que está luchando contra un trastorno de la conducta alimentaria? Tú no eres tu diagnóstico. Tú no eres anorexia, tú no eres bulimia, tú no eres atracones, tú eres una persona que tiene un trastorno mental y desafortunadamente este trastorno mental te habla más de lo que quisieras. No todo lo que piensas es real, hay que cuestionarlo. Y hay que ponerle un nombre a eso. No me gusta, no sé, por ejemplo, imagínate los atracones. No me gusta tener atracones. Ok, ponle un nombre. Ojo, no estamos buscando que haya una disgregación de la personalidad, no, sino que tú no eres tu diagnóstico, ¿no? Imagínate, tú eres Abigail y entonces al trastorno de alimentación le vas a poner un nombre. Quiero que se llame
Muchos pacientes, por ejemplo, le llaman la cosa, eso, el diablito. Recientemente un paciente dijo Samael. Samael. Samael es un demonio. Ah. Ahí me toca investigar también. ¿Qué pasa? ¿Qué significa eso? No lo digas, no lo vas a invocar ahorita aquí. Entonces sí, o sea, ponerle un nombre precisamente para decir, ok, yo, Abigail, quiero mejorar, pero la cosa esta me está diciendo que no coma, me está diciendo, entonces para que sea un poquito más sencilla esta separación. Y no estás solo, no estás sola, siempre hay ayuda, siempre habemos profesionales que podemos y queremos ayudar. Claro, y a veces del que menos te lo espera te ayuda bastante. Ahora, ¿qué le dirás a las familias o al entorno social que está alrededor de este tipo de pacientes? Hay que educarnos y hay que poner atención en cómo es la dinámica familiar. Por ejemplo, cómo te estás comunicando con tus hijos, ¿no? ¿Ya te echaste 5 taquitos, No. O de cariño que le dices, ay, mi gordita. No, tampoco. Hay que educarnos, disminuir esta atención hacia el cuerpo y más bien vamos a fijarnos en otras áreas de la vida de nuestros hijos. También reconocer o ver estos datos de alarma y pedir ayuda. De acuerdo. Y pues ya para finalizar, ¿qué te gustaría que la gente entendiera sobre la salud mental en relación a estos trastornos de la alimentación? Respecto a la salud mental en general, pues es que no tenemos que estar al borde del abismo mental para pedir ayuda. Si tú notas que no estás durmiendo bien, no estás comiendo bien, tienes pensamientos de muerte constantemente, sientes que nada tiene sentido, sientes que hay una tristeza que no se va a pesar de que hagas lo que sea, sientes mucha angustia, no te quedes callado y pide ayuda. Siempre es importante, psicólogo, psiquiatra, adelante, lo importante es que pidas ayuda, que hables. Claro. Y fíjate que yo siempre les digo, vayan a ver a la psiquiatra o a la psicóloga, como bien lo dices, o al psicólogo, al psiquiatra, si ya comienzas a tener problemas con tu familia, sí, en tu trabajo, con la policía, o sea, en cuestión de la cuestión de seguridad pública, de tus hábitos estándar, dormir y eso. Entonces no duden, puede haber de trasfondo algo más grande que solamente esa sea una manifestación secundaria. Sí. Y vayan siempre con un especialista en salud mental. Sí, no tenemos que estar, no necesitamos estar a punto de hospitalizarnos para darnos cuenta que necesitamos ayuda. Así es, exactamente. Bueno, pues muchas gracias por haber llegado a esta parte de este episodio de Críticamente Podcast, un concepto en donde pues a través de historias bastante intensas, bastante críticas, tratamos de llegar hacia ustedes para que pues hagan conciencia de todo lo que puedan mejorar. Va a haber, les digo, invitados profesionales de la salud, pero también va a haber invitados, o está habiendo invitados de otro tipo de profesiones. Ahí van a haber algunas sorpresitas. Y pues muchas gracias, doctora Abby, ¿dónde te pueden encontrar? Y próximos proyectos. Me pueden encontrar en redes, Instagram, aquí en YouTube, doctora Abigail Adame, en Instagram, doctora Abi Adame, también en TikTok. Próximos proyectos, estamos a punto de empezar a dar consulta en Tijuana. Entonces, Tijuana, si buscas atención en trastornos de la alimentación, escríbeme. Muchas gracias a la doctora Abby y a todos los que estuvieron acá. Gracias a Ucronia por la producción excelente. Y recuerden que si buscan algún tipo de contenido audiovisual, Ucronia. 100%. ¿Van de parte de? El doctor Zamarrón y la doctora Adame. Y no le van a hacer descuento, no les van a hacer descuento, pero se van a poner contentos y nosotros también. Pero acuérdense que lo que más vale no da descuentos. Así de sencillo. Muchas gracias y recuerden que siempre va a haber algunas historias oscuras de las diferentes profesiones que suenan muy interesante. Próximamente vamos a leer todas sus historias, así que síganos en nuestras redes sociales de Críticamente Podcast para que nos manden historias que en su momento les vamos a solicitar de diferentes tópicos. Ahora sí, nos vemos en la próxima. Chao. Bye.